Normalmente, en el proceso de ensuciamiento de un intercambiador de calor aparecen varias etapas típicas que las podemos desglosar en las siguientes, que son el proceso de iniciación, el de transporte, adhesión, eliminación y envejecimiento. Estas etapas no tienen por qué darse todas en el orden que aparece aquí. Incluso pueden solaparse unas con otras y algunas pues, pueden no aparecer en algunos casos. Lo que hace muy complicado y muy difícil poder predecir con exactitud el ensuciamiento de un intercambiador de calor si no se tiene experiencia previa de uso de esos fluidos y ese tipo de intercambio de calor. A continuación explicamos y comentamos algunas de estas etapas, comenzando por la primera, que es la de iniciación. En la iniciación es la etapa durante la cual la superficie se acondiciona para el ensuciamiento. Es decir, durante esa primera etapa, el intercambiador, cuando se empieza a usar, hay un cierto periodo de tiempo que el intercambiador permanece limpio. Esa etapa de iniciación puede ser más larga o más corta, pero esa superficie se está adaptando al ensuciamiento que vendrá posteriormente. Este periodo se ve muy afectado por la temperatura del material, el acabado y su rugosidad de la superficie. Mayor rugosidad implica que el periodo de iniciación sea más corto y unas superficies muy pulidas, con una rugosidad muy baja, esa iniciación suele ser más larga en el tiempo. ¿Vale? Normalmente al aumentar la rugosidad de la superficie disminuye el periodo de iniciación. La etapa de transporte consiste en el tiempo durante el cual las sustancias que provocan el ensuciamiento son transportadas desde el seno del fluido hacia la superficie y se pueden transportar por diferentes mecanismos, como por ejemplo la difusión, cuando existe una diferencia de concentraciones entre la superficie de intercambio y la concentración de esa sustancia en el fluido, pues aparece un proceso de difusión. La sedimentación pues aparece cuando tenemos superficies horizontales o inclinadas con partículas grandes, donde la gravedad hará que esas partículas caigan hacia abajo y queden depositadas sobre la superficie. También a velocidades pequeñas pues mejoran la sedimentación. Y la termoforesis es un caso particular del movimiento inducido en partículas muy pequeñas, por debajo de 5 micras, que producen movimiento esas partículas en presencia de gradientes térmicos, que es precisamente lo que tenemos en un intercambiador de calor, zonas con diferentes temperaturas que provocan esos gradientes térmicos. Si tenemos en alguno de los fluidos partículas muy pequeñas, se puede dar un fenómeno de transporte de termoforesis. Después del transporte estaría la adhesión, que es el proceso mediante el cual las partículas se adhieren a la superficie de intercambio. Esta posiblemente es la etapa menos conocida del ensuciamiento y sobre lo que hay una mayor incertidumbre, y normalmente se estudia mediante técnicas estadísticas. Después de la adhesión puede aparecer el proceso de eliminación, donde parte del material que ha sido adherido anteriormente pues es eliminado cierto tiempo después o inmediatamente después de la adhesión. Depende de cada caso. Esta etapa viene fuertemente condicionada por el esfuerzo cortante entre el fluido y la superficie. Bien, recordemos que decíamos que por el interior del tubo, cuando se produce un ensuciamiento, disminuye la sección de paso del fluido. Si tengo que meter el mismo caudal, pues la velocidad aumenta. Al aumentar la velocidad, aumentan esos esfuerzos cortantes entre el fluido y la superficie, con lo cual, al aumentar el esfuerzo cortante, puede ocurrir que parte del ensuciamiento que se ha adherido inicialmente después se elimina. Y finalmente puede aparecer también la etapa de envejecimiento, que es el proceso mediante el cual, una vez el material está fijado sobre la superficie, las propiedades mecánicas de este material varían por cambios en la estructura cristalina o en la composición química del material. Por ejemplo, puede ocurrir una reacción química sobre un contaminante. Una reacción química puede variar su composición química y por consiguiente variar sus propiedades. ¿Cómo evoluciona el ensuciamiento en un intercambiador de calor? Existen diferentes modelos matemáticos sencillos que nos ayudan un poco a predecir cómo varía la resistencia de ensuciamiento en función del tiempo. Tenemos el modelo lineal, donde la resistencia del ensuciamiento aumenta linealmente con el tiempo.
La ecuación que me define este modelo es la que aparece aquí, donde tenemos que la derivada de la resistencia de ensuciamiento con respecto al tiempo es igual a phi sub a, que es una función de adhesión del material, menos phi sub b, que es la función de eliminación. En el caso de que phi sub a sea constante y no eliminemos material, phi sub b sería 0, integrando la ecuación me quedaría que la resistencia de ensuciamiento es proporcional al tiempo. Lo mismo me quedaría si la diferencia entre la función de adhesión y la de eliminación es constante en el tiempo. Representado gráficamente después del periodo de iniciación que tengo aquí, pues la resistencia va aumentando linealmente con el tiempo. Cuando haya determinado un determinado valor umbral, pues obviamente habrá que parar el intercambiador y proceder a su limpieza y mantenimiento. Este tipo de modelo predice bien el ensuciamiento cuando son ensuciamientos muy duros, resistentes y muy adherentes. Otro modelo diferente al modelo lineal es el modelo asintótico, donde la resistencia de ensuciamiento alcanza un valor máximo en el tiempo. ¿Qué ocurre si la función de adhesión es constante y la de eliminación es proporcional al espesor del ensuciamiento? Se puede modelar con esa expresión y si lo representamos gráficamente sería la curva de color rojo, donde alcanza un valor asintótico de la resistencia de ensuciamiento. Si tengo un ensuciamiento asintótico y esta resistencia máxima asintótica que alcanza en el tiempo es baja y puedo trabajar con el intercambiador asumiendo en el diseño este valor de esta resistencia y es conocido, puede ser que no sea necesario desmontar el intercambiador durante su vida útil para la limpieza, siempre que tenga ese modelo asintótico. Lo que pasa es que eso es complicado de predecir con precisión esos valores de resistencias de ensuciamiento si no se tiene experiencia previa con un intercambiador similar y con los mismos fluidos trabajando. Si se ha tenido el mismo intercambiador trabajando durante años previamente, sí que podemos tener datos reales de ese ensuciamiento y nos pueden ayudar a predecir con precisión este valor de esa resistencia. En caso de que no se tengan datos, es difícil de predecir con exactitud ese valor. El modelo asintótico predice bien la evolución del ensuciamiento en depósitos suaves que se pueden eliminar con cierta facilidad. Y entre el modelo asintótico y el modelo lineal tendríamos el modelo mixto, donde la resistencia de ensuciamiento aumenta con el tiempo, aunque cada vez a un ritmo más lento. Ocurre cuando la función phi sub b de eliminación es inversamente proporcional al espesor del ensuciamiento. Sería una mezcla del modelo lineal y del modelo asintótico, sería la línea negra que tenemos ahí indicada.